El nuevo director me llamó un desperdicio de presupuesto, así que me levanté y me fui. Días después, sus ingresos se desplomaron un 41% sin mi trabajo. A ver, para que entiendan un poco el contexto. Yo soy Noelia, 37 años, y mi vida, mi mundo laboral, ha girado por completo en torno a los datos y el marketing digital durante la última década. Es un universo de números, algoritmos, tendencias que cambian cada 2 por 3, y la presión constante de que todo lo que haces se traduce en una venta, ¿o no? Amo lo que hago. Me apasiona ver cómo un buen análisis puede transformar un negocio, pero también es un trabajo agotador. De esos que te roban la mente incluso cuando ya estás en casa, intentando relajarte con un té y tu serie favorita. Mi cerebro no paraba de procesar KPIs, segmentaciones, copies. A veces me sentía como un ordenador andante, incapaz de desconectar de verdad. Durante años, y cuando digo años me refiero a 7 de mi vida, fui la analista y responsable de marketing digital en una empresa de e-commerce aquí en Quito. Un e-commerce de esos que venden de todo, desde tecnología hasta ropa, y que competía en un mercado bastante agresivo. Era mi segundo hogar, y a veces mi primer dolor de cabeza. Las mañanas empezaban con el olor a café quemado y la vibración constante de mi móvil con alertas de campañas. Mis ojos, siempre rojos, pegados a la pantalla, buscando ese píxel perfecto, esa conversión ideal. Recuerdo sentir la tensión en mis hombros al final del día. Una contractura crónica por estar encorvada sobre el teclado, intentando descifrar por qué un anuncio no rendía o cómo podíamos exprimir un 0. 5% más de ROI. Mi oficina, como muchas ahora, era un open space. Un mar de escritorios idénticos, con gente tecleando sin parar, el zumbido constante de los servidores y el aroma a tupper recalentado mezclado con el café ya frío en mi taza. Siempre había una pila de tazas sucias en mi escritorio, un reflejo de las prisas y la falta de tiempo, y el eco de las conversaciones ajenas era una banda sonora constante. Compartía espacio con otros departamentos, lo que significaba escuchar a fulanito hablar por teléfono a gritos, o a menganita quejarse de su pareja, y a veces sentía que no tenía ni un metro cuadrado de privacidad mental. Era ruidoso, a veces asfixiante, pero era mi burbuja, mi jaula de oro. Y luego estaban ellos, los jefes, esos tipos que se creen unos visionarios, por haber leído un libro de autoayuda corporativa tipo Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y que venían cada lunes con una nueva idea revolucionaria, que siempre terminaba siendo algo que ya habíamos probado y descartado hace 2 años. Ah, y siempre con sus tenis blancos impolutos, como si eso les diera un aura de modernidad y frescura. Me daban un poco de risa, pero también una frustración sorda. Sus grandes ideas a menudo significaban más trabajo extra para mí, para intentar hacer magia con algo que, en el fondo, no tenía sentido. Me pasaba las reuniones con una sonrisa forzada, asintiendo, mientras por dentro calculaba el esfuerzo adicional que supondría su último capricho y el tiempo que me robaría de mi vida personal. Mi trabajo, aunque no siempre fuera el más glamoroso ni el que salía en las portadas de las revistas de negocios, era absolutamente crucial para la empresa. Era la que estaba en la trinchera, optimizando campañas con presupuestos ridículos, rescatando lanzamientos que habían sido mal planeados desde el inicio por los visionarios y apagando fuegos digitales que se encendían por las decisiones impulsivas de otros. ¿Un lanzamiento de productos sin una estrategia de redes sociales? Ahí estaba yo, armando un plan de contingencia en horas. ¿Una campaña de Google Ads que estaba quemando dinero sin generar leads? La pausaba, reestructuraba las palabras clave y las audiencias en cuestión de minutos. Me sentía como la heroína anónima del backstage, siempre con la sensación de ser una pieza clave, indispensable, pero rara vez valorada como tal en las reuniones de dirección o en las revisiones salariales. Era una especie de malabarista invisible, manteniendo un montón de platos girando en el aire sin que nadie se diera cuenta de lo precario del equilibrio. Había noches que me quedaba hasta tarde, la pantalla brillando en la oscuridad de la oficina, arreglando algo que se había roto, sintiendo el cansancio hasta en los huesos, pero con la satisfacción de saber que había evitado un desastre. Esa satisfacción era, muchas veces, la única recompensa real que recibía. Bueno, gente, después de la chapa que les metí sobre mi vida de Noelia, la heroína anónima del backstage del e-commerce, creo que se quedaron con la intriga de qué carajos pasó después. Y sí, pasó.
Todo pasó. No es que un día me desperté con una epifanía. Renuncié con una sonrisa en la cara y una oferta millonaria esperándome. Esto no es una película de Hollywood, es la vida real en Quito. Y la vida real, como bien saben, es una mezcla de agotamiento, decisiones difíciles y muchas tazas de café frío. Las consecuencias: el burnout y la caída libre y el rebote. La verdad es que el sistema colapsó. Me pasé de rosca. El último clavo en el ataúd no fue un email a las 11 p.m. un viernes, ni otra idea revolucionaria de los jefes con los tenis impolutos. Fue una mañana cualquiera, un lunes, en el Open Space. Estaba intentando descifrar por qué una campaña de retargeting se había ido al garete, con mi pila de tazas sucias haciendo guardia. Y de repente, al ver el enésimo reporte de rendimiento que reflejaba el poco impacto de nuestros esfuerzos revolucionarios, sentí que no podía más. No era solo cansancio físico. Era como si mi cerebro se hubiera puesto en modo avión, pero sin la opción de volver a encenderse. Miraba la pantalla y no entendía nada. Los números, mis queridos números, se habían convertido en garabatos sin sentido. Era como si el disco duro de mi cerebro se hubiera fragmentado y la desfragmentación no arrancara. Me levanté, fui al baño, me miré al espejo y vi a una persona que no reconocía. Ojeras de mapache, una expresión de agotamiento profundo y, por primera vez en años, miedo. Miedo de no poder seguir, de no ser suficiente, de haber perdido el control de mi propia mente. Ese día no volví a mi escritorio. Fui a Recursos Humanos y con la voz temblorosa dije que no me sentía bien. Me mandaron al médico y el diagnóstico fue claro: burnout. Agotamiento extremo. Me dieron una incapacidad de un mes. Un mes. Para mí, que no había faltado ni un día en 7 años, era como si me hubieran cortado una extremidad. Al principio la culpa me comió viva. ¿Quién iba a optimizar las campañas? ¿Quién iba a apagar los fuegos? Sentía que estaba abandonando el barco, que dejaba mi burbuja a la deriva. Pero ese mes, gente, fue la mejor terapia que pude haberme dado. Dormí, leí, salí a caminar por el parque, sin mirar el móvil cada 5 minutos. Empecé a recordar quién era Noelia sin los KPIs y las segmentaciones. Empecé a desprogramarme de ser un ordenador andante. Cuando volví, ya no era la misma. Mi mirada había cambiado. Mi tolerancia a la tontería de los visionarios era cero. Fue ahí donde empezaron las conversaciones pendientes. Conversaciones pendientes, diciendo la verdad y la cara que pusieron. La primera conversación fue conmigo misma, obviamente. Me senté y me pregunté: ¿esto es lo que quiero para mi vida? ¿Ser la que apaga fuegos sin reconocimiento? ¿La que sacrifica su salud mental por un 0,5% más de ROI? La respuesta fue un rotundo no. Y la segunda pregunta: ¿qué tan lejos estoy dispuesta a llegar para cambiarlo? Luego vinieron las externas. Con mi jefa directa, que, para ser justa, era menos visionaria y más realista. Le expliqué que mi rol necesitaba una redefinición, que no podía seguir siendo la chica para todo, que rescataba proyectos mal paridos, que necesitaba un equipo de apoyo, o al menos una estructura clara de responsabilidades y un presupuesto decente para no tener que hacer magia con hilos y chicles. Ella me escuchó, pero la verdad es que la cultura de la empresa era la que era. Los jefes de arriba seguían en su nube de zapatillas blancas, ajenos a la realidad de la trinchera. Así que, armándome de valor, pedí una reunión con los visionarios. Fue surrealista. Les expuse mi situación, mi burnout, la necesidad de cambio. Les hablé de la importancia de valorar el trabajo de base, de escuchar a la gente que está en la trinchera, de entender que la innovación no siempre viene de un libro de autoayuda. La cara de ellos era un poema. Asentían con sus cabezas, con esa sonrisa forzada que yo tanto había usado en sus reuniones. Uno de ellos, el más iluminado, y siempre con la sonrisa de catálogo de autoayuda, incluso dijo: Noelia, agradecemos tu pasión y tu compromiso, pero a veces el éxito requiere sacrificios. Y ahí lo entendí todo. Para ellos, mi burnout era una señal de debilidad, no una consecuencia de su gestión caótica y de mi incansable esfuerzo. No iban a cambiar. Ellos veían mi agotamiento como una falta de resiliencia, no como una consecuencia de su gestión y de mi dedicación. Esa fue la conversación que me dio la claridad final. Me di cuenta de que no se podía reparar lo que no querían ver.
Límites que establecí. El arte de decir no. Y no morir en el intento. A partir de ese momento, mi vida laboral dio un giro de 180 grados. Aunque seguí un par de meses más para planificar mi salida de forma ordenada. Soy analista. ¿Qué esperaban? ¿Un abandono dramático sin un plan de contingencia? Empecé a establecer límites como si mi vida dependiera de ello, porque, en cierto modo, dependía. 1. Horarios sagrados. Nada de responder emails o mensajes de trabajo después de las 6 p.m. o los fines de semana. El móvil, en modo no molestar para las apps de trabajo. Al principio, la ansiedad me carcomía. ¿Y si se caía una campaña? ¿Y si me necesitaban? Pero, sorpresa, el mundo no se acabó. Las campañas seguían funcionando, o no, pero ya no era mi problema exclusivo a las 8 p.m. Aprendí que la mayoría de los urgente pueden esperar hasta el día siguiente. 2. Decir no. La palabra más liberadora que he aprendido. Noelia, ¿puedes encargarte de esto que no tiene nada que ver con tu rol y es una urgencia de último minuto? No, lo siento. Mi prioridad es X, y mi agenda está llena. Sugiero que hable con B. O incluso, no, eso no está dentro de mis responsabilidades. Al principio sentía que era una traidora a la causa, una egoísta, pero luego, la paz mental que me daba era incomparable. Era mi forma de recuperar el control. 3. Delegar, o al menos intentarlo. Si algo no era mi responsabilidad directa y había otra persona para ello, lo derivaba, sin culpa. La empresa tenía un organigrama. Era hora de que funcionara. 4. Espacio mental. Empecé a usar auriculares con cancelación de ruido en el open space. No para escuchar música, sino para crear mi propia burbuja de silencio. Funcionó. Redujo el ruido ajeno, las conversaciones de fulanito y menganita, y me dio esa privacidad mental que tanto añoraba. Era mi metro cuadrado de paz. Vínculos rotos o reparados, la poda necesaria. Mi relación con la empresa, como era de esperar, se rompió. No fue una ruptura violenta, fue más una disolución pacífica pero firme. A los pocos meses presenté mi renuncia. Me desearon lo mejor, pero sé que les dejé un hueco difícil de llenar, porque sí, era indispensable, aunque ellos no lo dijeran en voz alta. Y esa fue mi pequeña victoria silenciosa. Con algunos compañeros, la relación se fortaleció. Los que también estaban hartos, los que entendieron mi agotamiento, me apoyaron y hasta me contaron sus propias batallas en secreto. Con otros, especialmente los que se beneficiaban de mi heroísmo invisible, la relación se diluyó. Y está bien. No puedes llevar a todo el mundo contigo en tu viaje de autodescubrimiento. Hay que hacer poda de vez en cuando. La relación más importante que reparé fue conmigo misma. Volví a pintar, un hobby que había abandonado años atrás por falta de tiempo y energía. Empecé a salir con amigos sin sentir que les estaba robando tiempo a mi trabajo. Mi cerebro dejó de procesar KPIs hasta en sueños. Volví a ser Noelia, la que ama los datos. Sí, pero también ama la vida fuera de las pantallas. Volví a sentirme humana. Aprendizajes personales. La lección más cara y la más valiosa. Si hay algo que aprendí de todo esto, y esto va para todos los que están en la trinchera, es que tu valor no está ligado a tu capacidad de sacrificio. Tu valor no se mide en horas extra, ni en el número de fuegos que apagas. Tu valor es intrínseco, y si una empresa no lo ve, o peor aún, lo explota, esa empresa no te merece. Punto. Aprendí que la pasión por el trabajo es una trama que muchas empresas usan para que te mates por ellos, disfrazando la explotación como entrega. Sí, amo el marketing digital, me sigue fascinando, pero ahora lo amo de una manera sana, con límites claros. Ahora trabajo como consultora freelance, elijo mis proyectos, mis clientes y mis horarios. Sigo optimizando campañas, sigo analizando datos, pero lo hago desde mi casa, con mi taza de café caliente, no fría y con mosquitas ahogadas como en la oficina, escuchando mi propia música y sin la sombra de los visionarios, con sus tenis impolutos, que ahora son solo un recuerdo lejano y un chiste interno. Y si veo un email a las 9 p.m., no lo abro. Espero al día siguiente. Y el mundo, créanme, sigue girando. También aprendí que la comunicación es clave. No esperes a que te valoren. Exige ser valorado. Habla, establece tus límites, y si no te escuchan, si te dan la misma sonrisa forzada que tú usabas, busca un lugar donde sí lo hagan.
Porque hay vida más allá de esa jaula de oro. Hay aire, hay sol, hay tiempo para uno mismo, hay hobbies, hay amigos. Y mi último consejo, de verdad, cuiden su salud mental. Es el activo más valioso que tienen. No es una debilidad pedir ayuda o tomarse un respiro. Es una fortaleza. Y créanme, después de 7 años de estar pegada a una pantalla, sintiéndome una máquina, ahora sé lo que se siente al volver a ser humana. Y es jodidamente increíble. Así que sí, el viaje fue una mierda a veces, pero la vista desde el otro lado, desde la libertad y el respeto por uno mismo, vale cada segundo de esa lucha. No se dejen.